Estamos con Gustavo Palmieri, abogado, comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, y es alguien con quien queremos abordar una cuestión interesante. Recién me preguntan de qué se trata esto de la libertad, porque estamos hablando de personas privadas de la libertad, ¿no? Y hoy, con tanta gente privada de alimento, privada de salud, privada de tantas cosas, estar en una institución muchas veces es una garantía de tener por lo menos un techo y el pan, ¿no? Entonces, paradójicamente, me decían, se da esta situación. Entonces, ¿de qué se trata la libertad y de qué hablamos cuando hablamos de tortura? Sí, por una parte es cierto esta idea, ¿no? Ese es el deber ser, debemos tener todos educación, debemos tener todos trabajo, y entonces también las personas privadas de su libertad deberían tener garantizada su techo, ¿no? Su techo, aunque estén privados de su libertad, si uno supone en esa línea, su alimentación, cosas básicas, su educación. Sin embargo, esto no sucede, o sea, cuestiones muy básicas en muchos lugares del país, que hubiera hecho la mayoría, todos los que están privados de su libertad en comisarías son los familiares los que tienen que darles de comer, o sea, además de ser muchas veces familias pobres que son detenidas, son los familiares los que tienen que gastar, no solo en la comida, sino en el traslado hacia ahí. Y muchas veces los que no tienen familiares comen de lo que les dan otros presos, o sea, se alimentan. Y en muchas cárceles sucede similar. Cuestiones muy básicas para personas que están privadas de su libertad, como hubiera hecho. Por primera vez en muchas cárceles les dieron por primera vez un cepillo de dientes y jabón en la pandemia. Nunca la cárcel le proveía eso, la comisaría menos. Muchos lugares de salud mental no tienen esa provisión, o de alojamientos en menores de edad. Quizás los estándares en esa provisión son en algunos casos diferentes y necesita mucho más un niño que solamente comer, tener un jabón. Pero me pareció interesante esta comparación que haces, como decir, bueno, dentro de las cárceles se supone por lo menos eso está garantizado. No, no está garantizado. No es solo problemas de comida de baja calidad muchas veces, sino que situaciones básicas de comida no están garantizadas en algunas cárceles de nuestro país o en algunos lugares de privación de la libertad. El criterio de privación de la libertad que usamos nosotros para el tema de tortura es más amplio, ¿no? No es solamente estar mucho tiempo privado de su libertad, que es una situación muy particular, ¿no? Que además trae consecuencias psíquicas y físicas muy serias, en general, o sea, es un castigo en sí mismo, ¿no? Porque implica un montón de situaciones de estar alejado, de no poder decidir por sí mismo. A veces aislado también. Muchas veces aislado. Siempre es algún nivel de aislamiento. Lo que pasa es que hay condiciones de aislamiento que son gravísimas y que están prohibidas tanto por la legislación nacional como por la legislación internacional, pero que ocurren, sobre todo cuando una persona que ya está aislada porque tiene que dormir, estar sola, no está en contacto con sus familiares. Imaginémonos toda esta situación de estar en una situación donde los demás en principio son desconocidos, aunque después esas otras personas se puedan hacer conocidas después, pero es una situación de mucha desprotección, porque siempre los que nos protegen son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, quienes nos conocen. O sea, pensemos solo lo que significaría estar en algún lugar viviendo con que nadie conocemos y sin nada para poder proveernos. Eso es la situación básica de una pena privativa de libertad, cumpliéndose todas las condiciones. En nuestro país estamos lejos de cumplir todas las condiciones. Entonces a eso suman todas las otras vulneraciones. Pero privación de la libertad, también en criterio amplio para ver la cuestión de tortura. Perdón, había una pregunta que me hiciste que me pareció muy importante, que tiene que ver con el aislamiento. El aislamiento, entonces, es un modo específico a veces de sancionar, podríamos decir, a quienes ya en estas condiciones no las puedo volver a privar de la libertad, entonces les agravo las condiciones de detención. Una es el aislamiento, en condiciones que son claramente indignas en muchos casos, están aislados, pudiendo salir de esas celdas, a veces es una sola persona o dos, en celdas diminutas, que no tienen ventilación natural, que no tienen luz, no solo natural, a veces no tienen luz ni siquiera artificial, entonces solo ven la luz cuando salen a buscar la comida o salen para ir al baño, porque también pueden no tener baño. Y no tienen baño y salen para ir al baño una vez al día, porque en el resto pueden llegar a hacer sus necesidades fisiológicas en un balde que tienen en el mismo lugar y se genera todo lo que se generaría en esos espacios si uno tiene que hacer todo ahí adentro. O sea, son situaciones que nosotros
claramente son las situaciones más urgentes que atendemos, porque la única forma de tortura no es lo que estamos acostumbrados, que son los golpes, el maltrato físico en esa línea, sino estar sometido, por ejemplo, a estas condiciones genera no solo un gravamen físico, sino seguramente también psicológico. También hay otro tipo de torturas en la práctica del encierro, por ejemplo, bajarle la calificación, a pesar de la queja, a pesar de que no exista un argumento racional o razonable para reducirle la calificación cuando está a punto de obtener un beneficio, o negarle una práctica médica, una prestación odontológica, un medicamento. Y nosotros en Corrientes, por ejemplo, ni siquiera tenemos la palabra tortura en nuestra legislación, sino que usamos el eufemismo malos tratos, apremios ilegales, otras cosas que no son exactamente torturas. Entonces, es como que es invisibilizar, ¿no? Cuando son hechos de tortura, eso llamar malos tratos es una especie de invisibilizar, como bien planteas vos, o reducir la gravedad de esto. La convención es contra las torturas, los malos tratos y las penas crueles, inhumanas o degradantes. Todo eso es un concepto medio único, pero es cierto que reconoce gravedad. No es lo mismo vejaciones y maltrato que tortura. No todos los castigos tienen ese nivel es el nivel más grave de maltrato, es lo que entendemos como tortura. Pero claramente que una situación grave se entendida como un maltrato, como una vejación, como una simple vulneración de un derecho no grave, cuando la tortura es una de las vulneraciones y delitos más graves que tenemos, claro que es una negación de la tortura. No hablar de que existe tortura, muchas veces pensar que lo único que es tortura es lo que conocimos durante la dictadura militar, que es detener a una persona ilegalmente, llevarla clandestinamente, hacerle pasar corriente eléctrica para que confiese o para que sufra, matarla y desaparecerla. Ese es el esquema que tenemos nosotros de tortura del nunca más de la dictadura. Pero hay otras formas de tortura muy, muy serias durante la democracia, que van desde situaciones gravísimas, desde gatillarles simulacros de fusilamiento, estas condiciones de aislamiento que contaba recién en lugares reducidos, sin luz durante muchos días, o periodos prolongados de tiempo, los traslados permanentes, ¿no? Los traslados permanentes que alejan de la familia, que implican, cada vez que se trasladan pierden muchas veces las pocas cosas que tienen, que fueron consiguiendo, que son muy básicas, una manta, una sábana, las zapatillas, porque al mismo tiempo entran en otros lugares donde los roban, someterlo a situaciones donde va a estar vulnerados sus derechos por otras personas detenidas, y eso se sabe. O sea, esa especie de tercerización de la violencia también muchas veces es complicidad con situaciones. O cuando la persona establece vínculos de amistad con un grupo dentro de un espacio de encierro y lo sacan de ese grupo porque sabe que también hay un sistema de colaboración. O sea, también es como una familia ampliada el grupo, ¿no? Y bueno, entonces lo trasladan para que no tenga quien le dé el medicamento, quien le asista con ropa nueva, o sea, hay personas también. Sí, es un sistema, la Comisión Provincial por la Memoria habla del sistema de la crueldad. No diría que solo se administra con crueldad, pero es un sistema que para su administración usa mucha violencia y mucha crueldad. Y la crueldad, como todos lo sabemos también los que estamos libres, no solamente es con la violencia física. Uno puede ser cruel, y sobre todo si tengo mucho tiempo para ser cruel con alguien y desarmarlo, destruirlo subjetivamente, dañarlo, ofenderlo, denigrarlo, ponerlo en situaciones indignantes, obligarlo a hacer acciones humillantes. Eso es muy cruel, muy cruel. Y es un sistema que muchas veces, en muchos espacios, el sistema de privación de la libertad en Argentina se administra con esos niveles de sometimiento. Por eso las bienvenidas, momentos de quebrar, cuando uno ingresa a una unidad penitenciaria, la subjetividad, lo que está convencido, y hacerle entender que va a tener que obedecer todo lo que suceda. En algunas unidades, no solo la bienvenida es física en términos de golpes, sino simbólica, ¿no? Los primeros presos van a estar rapados, ¿no? Cortado el pelo de una forma, cortado el pelo muy cortito, que siempre se pone con excusas administrativas, que bueno, que después hay que ver si no cada uno quiere lo suyo, eso de higiene, pero claramente es un disciplinamiento, un quebrar la identidad, las ideas con las que viene, la posibilidad de que sea un sujeto con ciertos niveles de autonomía, que es un problema serio, porque la verdad que
la privación de la libertad como medida no estaba pensada para eso, está pensada para que esa persona no esté separada en ese momento de la sociedad, pueda seguir cumpliendo sus derechos, pero no como un sistema de privación que al mismo tiempo tiene que afectar la subjetividad de esa persona de modo tal de destruirla o dañarla, castigarla, sino que en principio inclusive cuando se habla de resocialización es permitirle reflexionar, pasar por un proceso personal que la fortalezca, no que la También está esto de el cambio de paradigma o el cambio de valores, o aceptar otros valores totalmente, o que son antivalores, ¿no?, dentro de la cárcel. No poder mirar de frente, tener que caminar con las manos atrás, la feminización, aceptar una identidad de género que no se tenía en el ámbito libre, o sea, son todas estas prácticas que hacen que la persona vea de pronto que hay como un lado oscuro, pero es ese lado oscuro el que vale, ¿no? O sea, ¿cómo se saca a una persona de esa prisión? Porque esa es una prisión mucho más dolorosa que la física, ¿no? Bueno, esos ejemplos que pones son bien claros, ¿no? Como decir que no se puedan mirar a los ojos, que se tengan que dar vuelta, toda una situación que tiene que ver con situaciones de sometimiento y humillación que no tienen que ver con la seguridad, con el respeto a otros, que nosotros no vemos en otros espacios y que, como bien vos dijiste, porque no te lo había dicho yo, cuando entras a la cárcel también se ve eso. Esas situaciones particulares, que uno dirá, bueno, no mirar a los ojos es tortura. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Con qué características? ¿Y en qué contexto estoy aplicando eso? ¿Qué estoy buscando en términos de subjetividad? Es claramente tiene que ver con esa destrucción. Y es muy común en términos de las prácticas, porque tiene que ver con formas de construcción de la autoridad de los funcionarios penitenciarios o policiales que están reñidas con un sistema de derecho. O sea, la construcción de la autoridad tiene que ver con la destrucción o la afectación de la subjetividad del otro, claramente. Ya no sos otro, sos mi sirviente, sos una cosa. Claro, que va a obedecer por estas distintas circunstancias, porque va a obedecerse lo más chico. Obvio, también genera mucha rebeldía, mucha reacción sobre eso. Están los que se atreven a hacer eso y defienden a sus compañeros, y sobreviven, compañeras también, ¿no? Y sobreviven, ¿no? Y logran atravesar eso, pero a costa de mucho esfuerzo. Entonces tienen posiciones como parecidas pseudoheroicas o de liderazgo, pero que son muy difíciles, costosas también. Muy difíciles y muchas veces muy costosas, porque el tema de no atravesar, si no logran ser exitosos en eso, puede costar la vida. Les cuesta la vida. Les cuesta precisamente porque si no les cuesta mucho dolor, les cuestan amputaciones, mucho castigo. Por eso a veces hay muchas muertes dentro de los espacios de detención o entre personas que están privadas de la libertad o en instituciones, incluso en instituciones donde hay niños, ¿no? Recientemente en Corrientes hubo un caso muy conocido, ¿no? Un suicidio de un niño. También ancianos, tiene que ver con esto, tiene que ver de pronto con estas prácticas, con esta ausencia de una subjetividad, de la adquisición de una nueva subjetividad, de la borratina de la identidad personal, no sé. A veces las muertes en condiciones de encierro tienen que ver con muchas circunstancias. A veces tengamos en cuenta que las tasas, es difícil que a veces comparar las tasas, pero se pueden comparar y son más altas, pero sobre todo teniendo en cuenta que la población que está detenida no es mayor de edad. O sea, después de los 60, 65 años uno no tendría que estar detenido. Y por otra parte, la mayoría de la población que está detenida tiene entre 20 y 25 años. Obviamente en esos grupos, aún en libertad en muchos casos, en varones, por ejemplo, pobres, están muy sobrerepresentadas en relación a otros grupos etarios o de género, la cuestión, por ejemplo, de la violencia. Entonces, esas cuestiones a veces también se expresan en lugares de encierro. Pero las razones por las que se muere muchas veces falta atención médica, falta una correcta atención médica, una básica atención médica, es muy importante y genera muertes que en las circunstancias de libertad no se hubieran generado. Otra vez, en otras ocasiones, algunos sistemas penitenciarios que funcionan mejor, como tienen eso más reglado y con poco esfuerzo, logran que la persona sea atendida médicamente. Porque una cuestión es todo el esfuerzo, vos lo dijiste al principio, todo el esfuerzo que tiene que hacer una persona para trasladarse hasta el hospital, ver quién lo acompaña, todo eso, y en el sistema penitenciario eso tendría que estar garantizado. Algunos sistemas que funcionan bien tienen algunas políticas de prevención para algunas enfermedades que se cumplen más
que es la vida en libertad, pero son cuestiones muy puntuales. La mayoría de las atenciones médicas, la gran mayoría de las atenciones médicas en los sistemas penitenciarios o comisarías, inclusive en las áreas de salud mental, que están muchas veces relacionadas con el tema, son muy malas, y no solo eso, sino que hay enfermedades propias de la cárcel. La más básica es la sobremedicación, ¿no? Para soportar eso, sobremedicarse y las situaciones que generan. Situaciones de violencia, tanto entre detenidos que no son atendidas, o situaciones de violencia que no son prevenidas, o situaciones de violencia que son generadas o con aquiescencia del servicio penitenciario, o situaciones de violencia generadas y activamente por el servicio penitenciario. Los funcionarios que fueron los responsables son los funcionarios penitenciarios. Hubo varias protestas en el contexto de pandemia, porque le faltaban elementos básicos que fueron reprimidas por servicios penitenciarios, entre ellos corrientes con balas de plomo, que está prohibido utilizar dentro de las unidades penitenciarias, porque no hay gente armada. Entonces, no solo fue Corrientes, fue Jujuy también, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, el sistema penitenciario federal, aunque las víctimas no fueron fatales, sí quedaron gravísimamente lesionadas de forma permanente por disparos de plomo hacia el personal, hacia los que estaban protestando, ¿no? Esos son motivos de muertes también, como digo, torturas seguidas de muerte también pueden ser. Y otra que vos planteabas, que tienen que ver con la subjetividad, son los suicidios. Que es muy importante investigar muy bien los suicidios en unidades penitenciarias, porque muchas veces son otras formas de muerte ocultadas detrás de suicidios, así como a veces hay formas de violencia ocultadas detrás de supuestas enfermedades, y no es por una enfermedad, sino que fueron los golpes los que lo mataron, pero sí hay situaciones de suicidio y también la cárcel genera esas condiciones de posibilidad de suicidio, no solo por la afectación de la persona, sino por cómo está. Por eso las unidades que tienen personas privadas de su libertad siempre tienen que tener programas específicos para la prevención del suicidio. Porque también hay veces que es cierto que es la persona la que se suicidó, pero lo que uno tiene que establecer cuando esa posibilidad es alta son espacios para esa forma, para la prevención de eso, ¿no? Porque en ese sentido que sea una actuación, así que eso no deja de ser un tema que hay que tratar desde la psicología y desde la salud mental, del mismo modo que se tratan otros problemas. ¿Qué cree usted que debiera conocer la opinión pública sobre el trabajo que están haciendo y que existen prejuicios o que existe una cerrazón o que no saben? ¿Qué le quiere contar a la opinión pública? La opinión pública, en verdad, que lo fundamental que tiene que conocer es, uno, lo que estamos charlando, ¿no? La situación, más que el trabajo nuestro trabajo tiene que ver con poder mostrar esta situación y también que hay soluciones a esta situación. Por eso muchas veces yo te planteaba que hay servicios penitenciarios que no son así, que tienen otras políticas, que tienen programas sobre prevención del suicidio, hay lugares donde la atención en salud es distinta. Nuestro sistema penitenciario, de todos modos, quedó muy retrasado. Tiene la mayoría, hay muchas veces, por ejemplo, que son delitos menores, penas menores, de 1 año, meses, y sin embargo están puestos en cárceles de máxima seguridad junto con homicidas, y la situación, el tratamiento tiene que ser bien diferente. Esto está destruido en nuestro sistema penitenciario, está todo pensado como de máxima seguridad, cuando tendría que ser muy preparado para la salida. Son penas que se alargaron muchísimo desde principios de este siglo, y creo que lo que tenemos es que reflexionar sobre eso. Son penas totalmente desproporcionadas, inclusive más allá de que sean acusados, y todavía no está probado muchas veces que más de la mitad de las personas privadas de su libertad no están condenadas ni siquiera en juicio. En este caso, la pena por la que están, el delito por el que están condenados, o que están, presos y que podrían llegar a ser condenados, es mucho más leve que la pena a la que están siendo sometidos. Porque la pena no es solamente que la privación de la libertad, sino la privación de la libertad en las condiciones en las que la Argentina se lo priva de libertad. Y que hay cuestiones para hacer. Me parece que los jueces tienen una responsabilidad fundamental para eso. La autonomía de los jueces y todos los privilegios que tienen, o sea, las garantías que tienen las inmunidades, si no las utilizan para poder defender a los sectores más vulnerables, se transforman en privilegios. Creo que la legislación tiene que también diseñar un sistema de política criminal
totalmente diferente. En muchos Supuestamente la Constitución dice que harán responsable al juez que las autorice, o sea, eso, o sea, en relación a las cárceles deberán ser y limpias para seguridad y no para castigo de los reos, y cualquier agravamiento que sufra la persona, digamos, será responsabilidad del juez que la autorice. Hay muy pocos jueces que han sido responsabilizados por las situaciones en las que están, y la mayoría de las personas privadas de su libertad en Argentina, si no la totalidad, está en condiciones de mucha indignidad. Tenemos en Argentina cerca de 120.000 personas privadas de su libertad, si uno suma cárceles, comisarías y alcaidías, porque si no solo se cuentan las cárceles, en condiciones detestables. En muchos casos, muchos no, en algunos casos puntuales, no tampoco tan puntuales, pero sino en algunos casos en distintas provincias, por ejemplo, estar privados en comisarias de personas, hubiéramos visto y los designamos como del mismo modo que se trata a los animales de crianza. Son situaciones muy serias donde duermen en los pisos, sobre mantas, uno al lado de otra persona, y van al baño en el patio, donde no hay un baño, en el único lugar donde pueden ir al baño. Eso es algo que sucede y se tolera. Los jueces lo toleran, los ejecutivos lo toleran y los legislativos no hacen medidas sobre eso. Nosotros tenemos que accionar sobre eso y estamos tratando de detectar estas situaciones más graves para poder revertirlas, porque habla muy mal de una sociedad, de un sistema institucional que genere eso también, ¿no? Porque también algo importante, sí es cierto que hay una responsabilidad social en avalar eso, pero hay una responsabilidad institucional. Nadie llega sin pasar por instituciones a esas condiciones. No es lo mismo que la pobreza que no es atendida. Acá alguien colocó, una autoridad colocó a una persona en esas condiciones y la mantiene en esas condiciones. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.